Pero muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos nuevamente al tutorial de Selenium Java, que hace como más de un año que no hago nada para este tutorial, pero el ayer surgió una pregunta muy interesante que tiene un montón de respuestas posibles, que es ¿cómo verifico la existencia de un elemento en el DOM, ¿no? ¿Cómo hago un assert de que ese elemento existe o no? Y eso tiene un montón de respuestas. La primera es, si pueden evitar ese tipo de pruebas, mejor. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen una prueba donde ven que entran a una página y tienen que aparecer unos campos de texto y verificar que existan esos campos de texto, si después van a tener otro caso de prueba en el cual ustedes tienen que interactuar con ese campo de texto, ¿para qué verificar en otra prueba si existe o no? Si ya van a tener que tratar de interactuar con ese campo. Si ese campo no aparece, los tests van a fallar y por ende ponerse a verificar que exista ese campo como un test aparte es un esfuerzo inútil. No sé si me explico. Así que la gran mayoría de esos casos de verificar elementos existentes quedan descartados si tomamos esa filosofía. ¿Sí? Si tomamos ese punto de vista, ya ni siquiera tendríamos que hacer esos casos de prueba. Ahora, muchas veces es inevitable hacerlo y podríamos dar ejemplos, no sé. Yo ingreso algo en un formulario y tiene que aparecerme una imagen. Y la imagen es un elemento del DOM. ¿Sí? O me tiene que aparecer tal cosa. Y es una consecuencia de que yo interactúe con la página. Bien. Si no nos queda más, tenemos varias formas de hacer la misma cosa. Lo más sencillo, obviamente, es hacer nuestro driver.findElement. Esto es una versión sencilla de todo lo que vimos hasta acá. No tiene mucho más para explicar, ¿no? Tenemos el before test, el after test y tenemos un test donde vamos a trabajar. Va a ser nuestro tablero de trabajo para ahora. FindElement y vamos a inventar algo, un elemento que sabemos que no existe. By.name. Pongámosle de nombre, no sé. No existe. ¿Sí? Obviamente, este caso de prueba. Botón derecho, run as test. Si yo ejecuto este caso de prueba, obviamente va a romper y acá me va a decir por qué. ¿No? Me va a tirar que no existió, falló, se murió, goodbye, no such element. Y acá, fíjense algo. ¿Cuál es la excepción con la cual nos tira fuera? No such element exception. Ahora podemos trabajar con ese no such element exception. Yo hoy les voy a tirar 2 o 3 formas de hacer esto. Hay miles de formas de hacer esto. Vamos a comentar esto. Vamos a ponerle acá, para ponerle algo, forma 1. Listo. O sea, si no existió, te pateó y ya está. Verificamos que el elemento no existe. Otra forma. Vamos a hacer un booleano. Exist. Al cual le vamos a poner de valor true. ¿Sí? Entonces, copiemos acá nuestro findElement que teníamos. Pero le vamos a poner un try. ¿Por qué? Porque vimos que nos tiene una excepción. Y le vamos a poner, obviamente, nuestro catch. Que va a ir a no such element exception. ¿Sí? Bien. Entonces, si es un catch, podríamos ponerle exist equals false. Bien. Una vez que hizo esto, podríamos usar acá un assert.assert true.
Obviamente, como les dije al principio, si pueden evitar todo esto, evítenlo. Si no se puede evitar tener que verificar un elemento, bueno, nada. Acá les paso todas estas cosas. De exist. Le podríamos pasar un segundo parámetro porque necesitaríamos que nos diga algo esto, ¿no? Entonces le ponemos elemento. Porque, ¿para qué estamos haciendo esto? Para que nos dé algo más lindo que un error, una exception. No existe. No existe. Minúscula, bruto. Ahí está. Bien, de nuevo. Run as test. Ejecutemos todo esto de nuevo. Obviamente iba a fallar, pero ahora nos tira un assertion error, que es no existe, no existe. Bien, ya tenemos dos formas. Ahora, esto del try y el catch puede llegar a ser un poco engorroso, aunque es válido. Vamos a hacer así y así, y le vamos a poner a este forma 2. Y les voy a pasar una tercera forma. Hay más, pero con estas tres creo que pueden hacer absolutamente todo lo que ustedes quieren. Si recuerdan, findElements nos devuelve una lista, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos traemos eso a un booleano? O sea, si medimos el tamaño, nosotros medimos el tamaño de una lista, y si es mayor a 0, va a ser true, y si es igual a 0, va a ser false. No sé si me explico. Nosotros hacemos un findElements de este elemento. Si el elemento aparece, nuestra lista va a tener al menos un elemento. A n elementos, no lo sabemos. Si no existe, nuestra lista va a tener 0 elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, supongamos que yo podría hacer, de nuevo mi booleano existe, y le vamos a poner, por ejemplo, driver.findElements, y de nuevo lo mismo, by.name de, como le habíamos puesto a esto, no existe. Punto size es distinto de 0. ¿Sí? Si es distinto de 0, dame true, o sea, va a existir. Entonces podríamos hacer assert.assertTrue de exist. Si existe, me va a dar assert_true de true. Si no existe, me va a dar false. Ahora bien, hagamos esto. Ejecutemos y veamos si estamos en lo cierto o no. Bien, falló. Y acá nos dijo que esperaba un true y el false. O sea, obviamente acá también le podríamos agregar nuestro hermoso mensajito de error. Ahora bien, la forma 3. Esta sería, pongámosle acá, forma 3. Y ya que estamos, podríamos hacer una forma 3.5. Esto de acá es un booleano. Esto devuelve true o false. Entonces, esta variable, así como está, no la necesitamos. Podríamos directamente agarrar esto, copiarlo acá, y reemplazar este exist por esto. Y todo esto, volarlo. ¿Tiene sentido? ¿Lo ven con sentido? Bien, y nuevamente ejecutemos. Test. Vamos de nuevo. Y acá
El elemento no existe, no existe. Bien, estas son algunas formas de hacerlo. Escríbanme más, porque yo sé que hay más. Si le buscan un poquito de ingenio van a encontrar varias formas más, pero si no vamos a hacer un video de 2 horas. Espero que tengan ingenio para encontrarme más y plantéenmelas, a ver cómo lo ven. ¿Sí? Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Suscríbanse.